Bueno, a ver, Eduardo ha hecho ya varios vídeos donde planteaba debates. Creo que el último que hiciste fue en relación a la emisión en Argentina y la inflación que habría allí, toda esa cuestión. Yo se lo he planteado a Tipito Enojado y mientras tanto Chocobollo también se interesó en poder discutir todo el tema de las pensiones en España. Entonces, si te parece, Chocobollo, te dejo a ti, que eres el que realmente ha tenido la iniciativa o el que le interesaba discutir esto con Eduardo. Eduardo también estaba interesado en ello. Luego os pondré por ahí los enlaces. Esto lo pondré en el vídeo que subiré al canal principal. Os pondré los enlaces del canal de Chocobollo y del canal de Eduardo, y a partir de ahí pues podéis un poco estudiar mejor las posturas que tiene cada uno sobre todos estos temas. Si te parece, Chocobollo, haz el planteamiento y a partir de ahí, si os parece bien, pues Eduardo contesta. Vale, a ver, yo como planteamiento inicial la idea era comentar un poco para todo aquel que no lo sepa cómo funciona el sistema de pensiones ahora mismo. Yo creo que Eduardo que va a estar de acuerdo conmigo. Para aquel que no lo sepa, el sistema de pensiones en España es un sistema de reparto. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no es que vayas metiendo dinero en un cerdito y luego tu pensión la cobres del cerdito, sino que tú pagas tus cotizaciones a la Seguridad Social, de la cual cobran los que están ahora jubilados, y a ti el día de mañana, cuando tú te jubiles, pues te lo pagarán los trabajadores del futuro. ¿Vale? Entonces, era simplemente para poner un poco el contexto de cómo funciona. Yo creo que en esto Eduardo estará bastante de acuerdo, ¿no? Es una definición, claro. O sea, en ese punto no hay... Claro, el problema de todo esto es lo que para mí es el problema de la pirámide poblacional, es decir, la población que va a estar cada vez más envejecida, el hecho de que cada vez va a haber menos personas trabajando, es decir, se calcula que en 2050 habrá entre 1,2 y 1,5 trabajadores por cada pensionista, con lo cual los pagos de las cotizaciones para cubrir las pensiones que se van a querer cubrir pues serán bastante elevados. Supongo que ahora en esto ya no estarás tan de acuerdo, y por eso yo abogo más por un sistema de capitalización que consiste básicamente en el ahorro, ¿no? Por parte de cada persona, que cada uno se gestione su ahorro como mejor prefiera. Que supongo que en esto tampoco vas a estar de acuerdo. Vale, a ver, antes de nada, agradecer la invitación a participar aquí. Para mí, siempre que se haga un debate con respeto y educación, yo encantadísimo. Creo que es una muy buena forma la de contrastar opiniones para enriquecerse uno mismo. Así que también, para que se entienda, para aquel que no lo sepa, ¿no?, que la idea era, como Sergio me había mencionado en más de una ocasión, y me había comentado cosas, o sea, había dicho cosas de mí que no eran del todo ciertas, pues yo simplemente me propuse para defender mi postura, simplemente, ni siquiera un debate, ¿no? Pero bueno, luego salió lo de Tipito Enojado, entonces la idea era, bueno, pues podemos a lo mejor crear un debate sobre Argentina, que es el tema del momento, y al final lo que se me propuso aquí por parte de Chocobollo o de José, ¿no? Pues fue lo de hablar de pensiones. Yo encantado igualmente de cualquier tema. Entonces, bueno, pues por interlocutar con lo que ha dicho ahora José, el sistema público de pensiones efectivamente es así, es de reparto en la mayor parte de los países. Pero hay un error cuando simplificamos y pensamos que lo importante es la relación, o al menos que pensemos que lo más importante o lo único importante es la relación entre el número de pensionistas y el número de trabajadores. Porque en realidad tenemos que ampliar la mirada y entender que eso no es lo de verdad lo importante, sino que lo importante es la cantidad de producción de bienes y servicios que puedan generar pues todas esas personas que estén trabajando, sean muchas o sean pocas. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos, por ejemplo, tener una sociedad súper industrializada, súper mecanizada, súper robotizada. Imaginemos que por un momento están todos los robots trabajando por nosotros, un futuro en el que yo no creo que vayamos a llegar, pero imaginémoslo por un momento. Entonces, en ese caso, no habría humanos trabajadores, seríamos todos humanos pensionistas. Entonces ahí es fácil de entender, con este caso extremo, que lo importante no es el número de personas y el número de personas trabajando y el número de personas cobrando, sino la cantidad de producción que podemos producir. Y por terminar con lo siguiente, estamos en pleno siglo XXI, hemos tenido un avance tecnológico y productivo impresionante en los últimos años. Entonces, de verdad nos tenemos que creer esa historia de que tenemos que vivir peor que nuestros padres y nuestros abuelos, a pesar de que tenemos mejor tecnología, mejores máquinas, robotizamos un montón de procesos. En realidad, el sentido lógico debería ir caminando hacia un escenario en el que cada vez trabajemos menos y en el que cada vez disfrutemos más de los beneficios de esa tecnología tan avanzada.
Lo primero, yo lo de vivir peor que nuestros padres no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero tampoco creo que sea el debate. Y en cuanto a la otra parte, efectivamente, yo lo que tengo que hacer para poner el escenario que ha dicho Eduardo es imaginármelo. Es decir, porque en un país como España, que tiene una productividad con respecto al resto de países absoluta y totalmente estancada, es decir, que tiene un sector tecnológico que es comparativamente con otros países o a nivel de industrialización es una broma, y lo del sector tecnológico lo digo por experiencia propia porque yo trabajo en el sector tecnológico, ¿vale? Entonces, claro, imaginarnos que de aquí a 15 años de repente España va a dejar de ser un país con oficios de poco valor añadido como es el turismo o como es la hostelería y se va a convertir en Alemania, así de golpe y porrazo, sin ninguna idea, sin ninguna alternativa, pues bueno, me parece mucho imaginar, pero es que en cualquier caso, a mí eso lo que me parece es una incertidumbre. Y yo no sé el resto de la gente, pero yo precisamente para lo que yo quiero mi jubilación, es decir, mi plan de jubilación no puede estar basado en incertidumbre, en, bueno, si la productividad sube lo suficiente y el PIB sube lo suficiente, no nos comemos ninguna crisis, pues entonces tendré pensión. Y si no, porque me refiero, ahora mismo estamos en la situación, es decir, ya no me voy al imaginario, yo me voy a la realidad. La realidad es que el sistema de la seguridad social tiene déficit, pero no solo el sistema de la seguridad social, los presupuestos tienen déficit. Es decir, desde el 30 de noviembre vivimos a crédito. Es decir, no el 30 de noviembre de este mismo año es cuando ahora ya estamos viviendo de deuda. Con lo cual, bueno, yo sí que tengo ese problema, sobre todo también porque, claro, tú decías lo de la productividad y vale, me parece importante, pero las cotizaciones se pagan, las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores, independientemente de lo productivos que sean. Es decir, no. Y para caso, tenemos el caso de los autónomos. No importa lo productivo que sea un autónomo a día de hoy, que la cuota máxima que paga, bueno, este año será más y llegará hasta 1.200 euros, pero que gane 50 millones de euros a un autónomo te va a pagar una cuota de la seguridad social con la reforma, creo que son 1.200 euros. Vale, a ver, se han dicho muchas cosas, entonces cortadme si veis que me alargo mucho, porque sobre esto estoy especializado y tendría muchas cosas de las que hablar, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo no he dicho que haya que aumentar la productividad ahora mismo, sino que ya tenemos una productividad increíble como sociedad. Comparémonos con la Edad Media, con hace 50 años, con lo que queramos. Tenemos de verdad un nivel de vida que hace 100 años soñaban y creían que era absolutamente algo impensable. Entonces, eso es súper importante a la hora de entender las capacidades productivas que ya tenemos, no hace falta mejorarlas, y lo único que habría que hacer en todo caso es repartirla de una forma más o menos justa, más o menos equitativa, para que, por ejemplo, como bien estaba diciendo José, pues las pensiones no solo dependan de la cantidad del salario, porque la producción de España, por ejemplo, por pensar en este país, no solo se acaba materializando en masa salarial, sino también en beneficios empresariales e incluso también en otro tipo de renta generada. Con lo cual, limitar, como hoy día hace, por cierto, el sistema público de pensiones en buena medida, que es la pensión va a depender de lo que se haya ganado a través del salario, pues es muy reducido. Es un límite muy importante. Mi visión va mucho más allá, es decir, para poder asegurar el nivel de vida de las personas pensionistas, ahora o en el futuro, lo que importa será la riqueza que tengamos en el país y cómo la redistribuyamos. Entonces ahí es donde tenemos que entender que es importante pues no solo limitarnos a la cantidad de salario, sino también a la riqueza, porque producimos mucho más que lo que se acaba materializando en salario, insisto, con lo de los beneficios empresariales, rentas mixtas, etcétera, etcétera. Entonces eso también podría nutrir la financiación de las pensiones. Lo que estoy diciendo no es una cosa loca, ocurre en 20 países de los 28 que somos ahora mismo en la Unión Europea, y es simplemente financiar las pensiones con cotizaciones sociales, pero también con ingresos provenientes de otras figuras tributarias. Por ejemplo, en la sanidad pública se financia así, no se financia con un tipo de tributo particular o específico para ello. Nosotros simplemente, yendo al médico, recibimos un servicio y no estamos pagando nada en ese momento, sino que se financia a través de los ingresos que decía de los presupuestos generales del Estado. Pues podríamos complementar las pensiones precisamente de esa misma forma, con lo cual las pensiones se estarían pagando, por decirlo llanamente, a través también de los impuestos sobre los beneficios empresariales, también sobre el impuesto sobre el consumo, sobre todo lo que nos pudiésemos imaginar, ¿no? Y por último, si me da tiempo a hablar sobre la mención al déficit, la Seguridad Social lleva ya desde el año 2016 reduciendo su déficit,
Esto tiene que ver con la creación de empleo, exceptuando el paréntesis de la pandemia, y tiene que ver simplemente con que la actividad económica permite que la gente cada vez pague más cotizaciones sociales, y también tiene que ver con la reforma que ha aplicado Escrivá, de la cual yo no soy partidario, es decir, yo soy muy crítico con ella porque aumenta las cotizaciones sociales a autónomos que tienen muy pocos ingresos. Yo eso no lo veo bien y lo critico muchísimo. Y lo que quiero decir es que no hay ningún tipo de problema en la seguridad social. Ahora mismo se está reduciendo y de hecho las previsiones son que en el año 2025 ya va a haber superávit. Y hablando en términos totales de las administraciones públicas en general y no solo de la seguridad social, claro que hay déficit público, igual que lo hay en el 90% de los países del mundo. No es algo negativo per se, es simplemente una herramienta de política económica. Yo sé que este tema pues es difícil hablar sobre él en muy poquito tiempo, pero que sirva como muestra ese dato. La mayor parte de los países del mundo y la mayor parte de los años tienen déficit público y no es algo negativo per se. Puede ser negativo en función de cómo utilices ese déficit público, ese exceso de gasto, pero como digo, es lo normal, es lo habitual. Los países más ricos del mundo tienen mucho déficit público continuado y deuda pública muy elevada. El problema no es el volumen de esa deuda pública, sino el uso que se le dé. Es que aquí hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, empiezo desde el principio. Lo primero, lo de compararnos a cómo vivíamos hace 100 años, joder, solo faltaría que encima ahora viviéramos peor, ¿no? Es decir, solo faltaría que se diera uno de estos episodios que se han dado en la historia de que vivir peor que hace 100 o 200 años, ¿no? Bueno, que tampoco tiene mucho que ver con el tema de las pensiones, pero en cualquier caso. Lo de limitar la pensión, esta es una de las limitaciones que tiene el sistema público. De hecho, es que incluso con la última reforma, tu pensión, tú pagas más de lo que vas a percibir, especialmente si tienes un salario alto. Llega un momento que tu contribución se empieza a topar, bueno, que ahora la quieren destopar la contribución y quieren destopar también la pensión máxima, pero no de forma equivalente, ¿vale? Sino de forma asimétrica. Claro, tú decías, no, es que la sanidad pública pasa esto, ¿no? Está financiada con impuestos. Bueno, no siempre. Antes se financiaba con la seguridad social. Antes la seguridad social pagaba pensiones y pagaba sanidad pública. Hasta que un día dijeron, las cuentas no nos salen, porque de hecho, si tú miras las cuentas de esos años, las cuentas ya no salían, y dijeron, bueno, pues sacamos la sanidad, la pasamos a los presupuestos generales, dejamos solo las pensiones y así el gasto nos vuelve a cuadrar otra vez, ¿no? Lo segundo, has comentado, ¿no? Es que las pensiones se podrían pagar con el resto de impuestos, como si no se hiciera. Si a día de hoy ya hay transferencias desde los presupuestos generales del Estado a la seguridad social. Es decir, que es algo que también se está haciendo, pero repito, yo no tendría problema si además no tuviéramos déficit, que es la tercera parte del problema, porque tú dices que no hay ningún problema, pero es que a día de hoy el mayor gasto en España del PIB son pensiones. Después, transferencias a otras administraciones públicas, que es donde va incluida la sanidad. Pero es que el tercero son intereses de la deuda. Es decir, eso de, no pasa nada. Bueno, no pasa nada hasta que tu tercer gasto es los intereses de la deuda. Y yo luego quería comentar también otras cuestiones, porque al final lo que hay aquí es una asimetría, porque a fin de cuentas yo defiendo el sistema de capitalización, pero no lo defiendo solo por una cuestión de insostenibilidad, sino por una cuestión de decisión. Es decir, el problema de todo esto, el problema que yo tengo con este sistema es que es un impuesto obligatorio al trabajo. Es decir, que es un impuesto al trabajo, vamos, seguramente no estoy de acuerdo, pero bueno. Es un impuesto al trabajo y es un ahorro forzoso en algo en lo que a lo mejor la gente no quiere ahorrar, porque a día de hoy hay suficientes opciones de inversión y de rentabilización como para que sea el Estado el que me tenga que decir, no, tú lo que tienes que hacer es meterlo aquí, que no genera rentabilidad alguna, porque rentabilidad real no genera ninguna, es decir, y luego quedarte a disposición de lo que decida el político de turno, porque eso es lo que ha sido el sistema de pensiones desde que se creó. Vale, pues voy a seguir también en ese orden cronológico que has utilizado. En cierta forma vivimos peor ya que no voy a decir hace 100 años, pero sí hace 30 o 40 años, y eso tiene que ver con las políticas que se han aplicado, que también repartimos la riqueza del planeta entre muchos más países que han aparecido, como China, India, Sudáfrica, Brasil, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos, por ejemplo, con que nuestros padres podían perfectamente comprarse una casa con su primer trabajo, que era más estable, y es verdad que no tenían grandes facilidades para
para comprarse, yo qué sé, productos electrónicos como los que estamos utilizando ahora. Evidentemente ahí sí vivimos mejor, pero en términos de estabilidad en el empleo, de salario, de posibilidad de comprarte una casa, en ese tipo de cuestiones ya vivimos ciertamente peor que nuestros padres y nuestras madres. Y de hecho, con los recortes prolongados en el sistema público de pensiones, también hace solo 15 años la gente se podía jubilar a los 65 años e incluso antes. Y ahora con las reformas que aplicó Zapatero, luego Rajoy, incluso ahora Escrivá, está casi cerca de los 67 años. Para mí eso es vivir peor, porque la gente tiene derecho a descansar con 65 años, que ya es bastante buena edad para hacerlo, ¿no? En segundo lugar, con lo de la sanidad, desde mi punto de vista no es que no cuadran las cuentas y que por eso en el año 1993 la sanidad se pasara a financiar exclusivamente con ingresos presupuestarios, sino que simplemente en un país en el que había mucha tasa de paro, como siempre ha ocurrido en España, no tiene sentido que tú vincules el acceso a una prestación sanitaria al hecho de estar trabajando. En otros países como Alemania o Francia, que todavía ocurre, eso sí, porque ahí hay pleno empleo, está muy cerca. Pero en países que tienen muchísimo desempleo, como Grecia, como Italia, como Portugal, como España, lo que ocurre es que eso no encaja. Por eso se cambió un sistema financiado por las cotizaciones sociales a un sistema financiado por ingresos tributarios, que es mucho más adecuado para países como los que estoy diciendo, ¿no? Luego, el tema de intereses de la deuda. Yo entiendo que a la gente le pueda chirriar y decir, ostras, que hay casi un 5%, un 10%, depende del país y depende del momento también de todo el presupuesto que se paga en intereses de deuda pública, que eso va a pagar, por cierto, a acreedores normalmente muy acaudalados. Aunque también hay pequeños inversores, ¿no? Hay gente que también invierte en deuda pública, con lo cual también es gasto público que está acabando en bolsillos de pequeñas y medianas empresas, incluso de familias. Pero bueno, yo entiendo que se diga, ostras, mucho dinero público va a pagar intereses de deuda pública, pero ¿qué pasa? Que eso ocurre en todos los países del mundo. Es más, voy a decir algo que si no lo conocéis seguramente os chirriará, y es que hace tan solo 6 años el Estado español, cuando emitía deuda pública, lo que hacía era lucrarse, porque los tipos de interés estaban tan bajos que se habían vuelto negativos en muchos plazos de deuda pública. Esto significa que el Estado decía, bueno, yo quiero 1.000 euros, y luego cuando al año siguiente, en vez de devolver 1.000 euros más los intereses, lo que ocurría era que se le tenía que devolver un poquito menos de 1.000 euros, con lo cual había hecho negocio por el camino. Esto es simplemente un ejemplo extremo, es verdad, pero para evidenciar que si un banco central quiere y es responsable, puede mantener la carga de la deuda, los intereses de la deuda pública muy baja. Y esto, por cierto, lo que ocurre claramente en Japón. Llevan casi 30 años con los tipos de interés pegados al 0%, y oye, allí tienen el nivel de vida mayor de todo el mundo, el nivel de esperanza de vida mayor, unos servicios públicos de calidad, tienen pleno empleo, tienen otros problemas de desigualdad, tienen problemas de salarios que no se actualizan mucho, pero oye, yo firmaría estar viviendo en Japón por lo que estoy diciendo, ¿no? Y tienen una carga de la deuda bestial, es el país más endeudado del mundo, casi un 260% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Y por último, para no copar todo el rato yo el tiempo, el impuesto al trabajo, que has definido así las cotizaciones, desde mi punto de vista no es para nada así, entiendo que es debatible, pero voy a argumentar por qué desde mi punto de vista no lo es. Si ahora imaginásemos que a todos los empleadores y a los autónomos que contratan a personas les dijésemos, oye, ya no tienes que poner la cotización social que le tienes que aportar a tus trabajadores, ¿de verdad vosotros creéis que los empleadores y esos empresarios van a decir, esta cantidad que ahora me ahorro se la dejo al asalariado? ¿No creéis que lo que ocurriría sería, oye, al menos una buena parte me la voy a quedar yo, porque al fin y al cabo yo estoy arriesgando, yo estoy emprendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hoy día las cotizaciones sociales se reparten de una forma muy, muy asimétrica. Los trabajadores apenas pagan cotizaciones sociales, la paga casi todo el empresario, que esto puede ser cuestionable y debatible, lo entiendo, pero oye, si ahora de pronto quitamos las cotizaciones sociales o las reducimos, en realidad lo que estamos haciendo es aumentar el dinero en los bolsillos de los empleadores, y habría que esperar a que ellos tuviesen la generosidad suficiente para decir, venga, este dinero para el trabajador para que luego él pueda hacer lo que quiera. Yo entiendo que en un país como España eso estaría lejos de ocurrir. Entonces, según tú, la seguridad social, ¿que es un impuesto al empresario? La parte de las cotizaciones sociales que paga el empresario, sí. Vale, pues voy a empezar. Lo de vivir o no peor que nuestros padres, yo creo que da para otro debate, ¿vale? Entonces, yo creo que este tema lo voy a dejar aparcado porque no quiero que nos liemos en eso. Pero vamos a ver. Tú a día de hoy en España, perfectamente, podrías poner un sistema mediante el cual tú dices, oye, no, empresario, tú las cotizaciones sociales las tienes que seguir pagando. Y que luego el empleado, de cara a la seguridad social,
pudiera decir, oye, yo quiero pensión pública. Ah, muy bien. Se lo queda a la Seguridad Social y paga a los pensionistas de hoy en día. O decir, oye, que yo no quiero. Yo quiero ir por mi cuenta. Y que entonces la Seguridad Social te haga una transferencia por ese importe que el empresario ya lo ha hecho. De esa manera, para el empresario no habría, a nivel salarial a día de hoy, ninguna diferencia en el coste. Y para el empresario sería opaco si tú recibes ese dinero o no, a no ser que tú se lo quieras contar. Y en cualquier caso, a mí me hace gracia lo de los impuestos a beneficio del empresario. Lo primero, porque se calculan en base al salario del trabajador, no en base a los beneficios. Lo segundo, porque los impuestos, los beneficios del empresario ya se están grabando. Si fuera un impuesto a los beneficios del empresario, tendrías doble tributación. Y tercero, porque según esa teoría, si el empresario tiene pérdidas, no paga las cotizaciones, ¿no? Porque claro, si es un impuesto a los beneficios y no tengo beneficios, entonces si es un impuesto a los beneficios no tendré que pagarlo, digo yo. Y se ha podido ver en la pandemia que evidentemente no se han dejado de pagar. Y te lo digo como autónomo porque yo durante la pandemia también lo he tenido que pagar y vamos, y Sergio, ya te digo yo que seguramente también, o cualquier autónomo que esté aquí, ha seguido pagando las cotizaciones sociales exactamente igual. Y en cualquier caso, es que el problema de todo esto es lo que comentaba antes, la falta de autonomía, porque claro, aun suponiendo que dices, no, mira, yo es que quiero una pensión pública, ya, pero es que luego todo esto tiene unos problemas asociados. Problemas asociados es que tú generas un derecho de cobro, ¿vale? Porque estamos de acuerdo en que no es un ahorro, es un derecho de cobro, pero al final te están obligando a ahorrar de una manera en la cual tú ni siquiera tienes tu ahorro disponible, que es ya la leche. Es decir, en la crisis del 2008 había gente que para pagar su casa le faltaban 20 o 30.000 euros, que llevaban cotizando a la Seguridad Social 30 años y que no tenían ningún mecanismo que les permitiera decir, oye, mira, yo me quedo con una pensión más baja, retiro 30.000 euros de todo lo que yo he aportado, retiro 30.000 euros y tendré una pensión más baja, pero por lo menos tengo una casa. Y esa opción ni siquiera se dio. Es decir, es que lo mejor de todo es que además es un ahorro que puede ser que nunca llegues a ver, porque si mueres antes de jubilarte, ni lo hueles. Es decir, directamente, ni lo hueles. Pero ni lo hueles tú y si no tienes familiares tampoco lo huelen. Es decir, si yo ahorro 300.000 euros y no tengo hijos y el día de mañana, cuando yo me muera, se lo quiero dejar a mi tío el del pueblo, yo puedo en mi testamento dejárselo a mi tío el del pueblo. Dime tú en qué categoría de una pensión pública yo puedo coger y decirle, no, pues le dejo esto a mi tío. Que por cierto, aun en casos de orfandad o en casos de viudedad, es incompatible con otras prestaciones, con lo cual ahí directamente te están robando. A ver, yo creo que la discrepancia que podemos tener tú y yo se basa en una cosmología diferente de la naturaleza, esencia e incluso historia del mecanismo de la seguridad social como sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial en Europa o en los países occidentales. Me explico. Antes de la Segunda Guerra Mundial apenas había instrumentos de seguridad social y ocurría exactamente lo que tú estás pidiendo o añorando de alguna forma, que sería, oye... Que la seguridad social existe desde antes de la Segunda Guerra Mundial, se la crea Bismarck a principios del siglo XX. He dicho por eso apenas, porque no está desarrollado. En realidad, mecanismos como, oye, te doy una pequeña parte del salario o una prestación cuando tengas un problema de enfermedad o de incapacidad, eso no es un sistema de seguridad social completo, holístico. En realidad, el empuje fue después de la Segunda Guerra Mundial y tenía una lógica muy particular y era que todos los soldados que habían vuelto de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a Estados Unidos y a los países de los países aliados en Europa, estaban sin capacidad de trabajar, algunos incluso mutilados, y entonces el Estado, para que no se le armara una revolución, dijeron, oye, vamos a garantizarle las pensiones y prestaciones de incapacidad. Y ahí empezó a surgir con fuerza, como digo, mecanismos que son muy importantes hoy día y que han permitido precisamente, desde mi punto de vista, claro, aquí no estarás de acuerdo, el mayor avance social y productivo de la historia en los países occidentales, que es después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Y en buena medida tiene que ver con esos mecanismos de solidaridad que sí que yo entiendo el cabreo de una persona que dice, oye, aquí hay una parte que se me podría estar entregando en dinero. Que es también muy debatible por lo que yo he dicho, que yo creo que el empresario se podría quedar con esa parte. De hecho, ¿por qué? A pesar de que tú has hecho la pregunta, ¿no?, retórica de alguna forma, ¿por qué no son un impuesto sobre los beneficios empresariales y no directamente una cotización? Pues hay también una explicación, aparte de la que ya has dicho al principio, que es un sistema de reparto, por lo tanto ese dinero que hoy día se paga no se utiliza para nada más que para pagar las prestaciones de hoy día de la gente que lo necesita, sino que hay también un motivo de persecución del fraude fiscal. Es decir, hay grandes empresas que pueden fácilmente, y lo hacen, eludir sus beneficios empresariales para no pagar a Hacienda.
Entonces, cuando tú le pones una cotización por cada uno de los empleados que contrata, ahí ya no se puede librar. Entonces, es un mecanismo que ha sido utilizado mucho por los inspectores de Hacienda en general de todos los países para evitar esa elusión, ¿no? Pero aquí la clave de todo, y con esto termino, es la solidaridad. O sea, tú decías, es que no tengo decisión para poder utilizarlo lo que quiera. Es verdad, igual que tampoco pagando un impuesto. Es decir, el impuesto que pagamos del IVA o el IRPF tampoco lo podemos utilizar para nada. ¿Pero por qué? Porque tenemos un sistema que ha sido pensado y, como yo estoy tratando de argumentar, ha sido lo que nos ha permitido precisamente que tengamos la evolución económica más exitosa de toda la historia. O sea, ha sido con niveles de gasto público muy elevados, superiores al 50% del PIB después de la Segunda Guerra Mundial en muchísimos países, que hoy día más o menos se mantiene. Y eso es también es paralelo al éxito económico tan importante que tenemos. Y la solidaridad es crucial porque, claro, una persona, con eso termino de verdad, que a lo mejor tiene un salario muy elevado, dice, me gustaría usarlo para otra cosa. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen salario muy bajo o que incluso no tienen? Hoy mismo se acaba de aprobar una reforma del subsidio de desempleo para aquella gente que no ha cotizado lo suficiente. Pues eso se va a financiar y se sigue financiando con también prestaciones sociales que se financian a través del mecanismo de la seguridad social. Es decir, que es un sistema solidario. La gente que hoy día tiene más capacidad económica paga más, tanto empleadores como trabajadores, para que al fin y al cabo eso pues redunde en beneficios de la gente que menos facilidades tiene. Y ahí está la solidaridad y tiene efectos positivos, no solo en términos sociales, sino también económicos. Pero bueno, no me quiero alargar mucho con esto. Para empezar, solo hay que retrotraerse al debate que hubo en el Parlamento alemán cuando Bismarck estaba vendiendo el sistema de pensiones y le preguntaron, ¿es usted consciente de que está haciendo a toda la sociedad alemana dependiente del Estado? Y su respuesta fue, precisamente ese es el objetivo. Es decir, creo que eso deja bastante claro cuáles eran las intenciones de la persona que propuso eso. Lo segundo, Bismarck, sí, seguridad social, a los 65 años, con una esperanza de vida de menos de 65 años. Es decir, la comparativa sería que a día de hoy la pensión empezáramos a cobrarla a los 80 o a los 85 años, en el caso de las mujeres. Es decir, no tiene nada que ver y se plantea como un sistema de subsistencia para cuando no se puede trabajar. Lo segundo, lo de ser solidario. A mí me encanta lo de ser solidario, lo primero, ante falta de elección, es decir, que ni siquiera hay voluntariedad de ningún tipo. Es decir, te obligo a ser solidario, que me parece la peor manera. Y lo segundo, con el dinero de otros, que esto es lo mejor de todo, ¿no? Es muy fácil ser solidario con el dinero de otras personas. Pero es que tú dices que ha sido uno de los grandes éxitos. Y vale, ahora yo te pregunto, en el caso que yo te he planteado de que una persona se tira toda su vida trabajando y muere a los 60 años y no recibe un duro de todo eso, ¿te parece un éxito haberle estado quitando a una persona el 30% de su salario y decirle, enhorabuena, tienes nada? ¿Eso es un éxito? Porque yo creo que esas personas no estarán de acuerdo contigo en absoluto. Y ojo, que aún es que todavía me dices garantía. ¿Qué garantía? Pues es que garantía no hay ninguna. Es decir, si es que recorte de pensiones. Primero se calculaba con los 15 primeros años. Luego con los 25. Luego aumentamos la edad de jubilación. Factor de sostenibilidad. Incremento de cuotas de autónomos. Metemos, luego lo ligamos al IPC. Luego lo desligamos del IPC. Luego, retraso en la edad de jubilación, que es meterte un recorte así en toda tu cara de un 10% por la cara, básicamente. A la gente que trabaja de 30 a 40 años, dile tú qué le parece que le hayan subido la edad de jubilación 2 años, ¿eh? Porque a ellos se les plantearon unas condiciones iniciales que ahora no están. Que ahora no están. Ya, pero es que eso forma parte. El problema del sistema de pensiones público es que el que decide sobre él son los políticos. Ese es el problema principal. Y entonces el ciudadano lo único que puede hacer es mirar o quejarse fuerte como los franceses, pero al final te la has comido igual. Es decir, porque al final en Francia, pese a todas las protestas, pese a todo, las matemáticas son muy crueles y se ha subido la edad de jubilación, pese a todo. Pero es que además hay otra cosa, además adicional, porque de esto tampoco se habla mucho, pero la gran estafa que se acaba de hacer a los autónomos, eso no tiene nombre de ningún tipo. Porque a los autónomos de aquí a unos años, a algunos se les puede multiplicar la cuota por 4. Pero como toda tu vida has estado pagando el mínimo y la media es de los últimos 25 años, la pensión que te va a quedar va a ser una mierda. Te va a quedar una mierda de pensión, que ojo, era para lo que estabas pagando, pero si yo pago una mierda de cotización no me importa cobrar una mierda de pensión. La verdad, no me importa que sea baja. Pero que durante mis últimos 10 años de cotización estar pagando que se me multiplique la cuota por 3 o por 4 y luego me digas, vaya, como la media te sale baja, pues ahora tu pensión es muy baja. Y te he estado extrayendo renta durante todos estos años.
Con lo cual, de segura no tiene nada. Y de social tampoco tiene nada. Porque a día de hoy, el salario medio en España es más bajo que la pensión media. Es decir, tampoco tiene nada de social. Ni siquiera tiene un carácter social de decir, no, mira, pues a los grandes rentistas no les vamos a dar acceso a la seguridad social. Lo que pasa es que, claro, entonces tendrías que justificar el por qué la pagan. Pero no, tampoco es eso. Tienes a gente a día de hoy cobrando 1.200 euros, pagando pensiones de 2.000. Y si a eso además le sumas las ventajas que tienen los jubilados, los viajes del inserso, descuentos en, bueno, la gratuidad del transporte público, que no la tienen ni los trabajadores, ¿eh? Los que la pagan son los que no la tienen. Entonces, claro, a mí no deja de hacerme gracia. Y ya para terminar, una persona que gana 1.200 euros al mes, capitalizando, está pagando aproximadamente unos 700 euros en cotizaciones a la Seguridad Social, su empresa y él. Eso a 37 años... acabas con una pensión de más de 35.000 euros al año. Es decir, que el timo que te están... Y lo tienes disponible, además. Por si tienes algún tipo de emergencia de me quedo sin trabajo. O sea, que desde luego no es ni segura, ni social, y en muchos casos es un robo. A ver, le pese al que le pese, y esto es muy difícil de refutar, la civilización está explicada de forma paralela con el desarrollo de los tributos. Tenemos que trasladarnos hasta la época prehistórica para encontrar sociedades en las que no hay apenas civilización y no hay tampoco tributos. Es cuando hay, de alguna forma, un régimen que empieza a estructurar, a cohesionar los recursos, a decir, oye, tú te vas a encargar de esto, a menudo por la fuerza, obviamente. De hecho, los sistemas tributarios son siempre por la fuerza. El Estado explica su mecanismo de forma coercitiva, lo cual no quiere decir que sea malo, igual que cuando se obliga a los niños a ir al colegio, eso es por la fuerza. Y no creo que nadie diga que eso sea malo. Bueno, alguno habrá quizás por ahí. Entonces, lo que quiero decir es que la gente ya aprendió, o sea, la sociedad ya aprendió mecanismos más libertarios, por así decirlo, más liberales, más individualizados. Eso es lo que se ha hecho a lo largo de toda la historia. De verdad, si es que cuando se ha creado la seguridad social, que como digo, pues sí, a principios del siglo XX algunas experiencias, pero más asistenciales que otra cosa. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el gran empujón. ¿Por qué? Porque había habido una gran depresión en los años 30 que había sido explicado porque una crisis financiera en el año 1929, pero como luego la gente pierde su empleo y no tiene nada, no tiene ninguna red de seguridad, pues se acaba muriendo de hambre directamente o en la más absoluta desesperación votando a partidos de extrema derecha como los nazis en Alemania, que su auge fue explicado por la desesperación de la gente que decían, si es que nos estamos muriendo de hambre, voto a quien sea. Así fue. La seguridad social se piensa precisamente para que no vuelva a suceder cosas así, para que la gente... Curioso que en Alemania, que donde se inventó, es donde surgieron los nazis, ¿eh? Es cuanto menos curioso. Pero que fue absolutamente asistencial. Lo que tú mismo has descrito antes, eso es asistencial. En porcentaje sobre el Producto Interior Bruto no es nada. Si tú no habías cotizado, no ibas a recibir nada. Hoy día es muy diferente. Tú sin haber cotizado nada puedes tener pensiones no contributivas, complemento a mínimos, subsidio de desempleo, eso sin haber cotizado absolutamente nada. Luego si le incorporamos el ingreso mínimo vital, también rentas mínimas de las comunidades autónomas, tenemos un montón de ayudas asistenciales que lo que hacen es reforzar nuestro sistema de seguridad social. Y hacías una pregunta de, oye, ¿qué pasa con la persona esa que muere antes de tiempo? Pues evidentemente morir antes de tiempo es una putada para cualquier persona. Pero cuidado, hay que entender que lo que uno paga en cotizaciones sociales no solo le sirve para cuando se jubile, le sirve también cuando quede desempleado, si es que le despiden, si tiene alguna enfermedad, si tiene también un hijo para recibir prestaciones de paternidad o de maternidad, si también se queda incapacitado laboralmente por alguna enfermedad grave o algún accidente, si muere, tiene cónyuge, pues lo que acaba es también cobrando una prestación por viudedad, si tiene hijos hay pensiones de orfandad. Es decir, el sistema, que obviamente no es perfecto, intenta recoger ese tipo de contingencia por si una persona muere antes de tiempo, pero en cualquier caso, si tú me estás hablando de voy a capitalizar desde un sistema que a ti te gustaría aplicar, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Yo estoy capitalizando, yo se lo puedo dejar a quien quiera. No, pero tú has dicho que lo vas a capitalizar y has dicho que durante no sé cuánto tiempo luego acaba no sé cuántos euros, ¿no? Porque has incorporado, por cierto, de forma, creo que yo que no sería muy adecuado hacerlo, esas cotizaciones sociales que paga el empresario como parte de lo que tú podrías hacer con ese dinero. Que eso es Hombre, yo ya te he dicho una modalidad en la que eso se podría hacer. Es decir, no es que no te esté aportando una solución, te ha aportado una solución realista de cómo a día de hoy el trabajador podría disponer de ese dinero y que al empresario no le supusiera una diferencia. Pero y la principal diferencia es que lo que te decía es que es heredable. Que yo capitalice, lo que sea que capitalice, se lo puedo dejar a quien yo quiera.
Claro, pero también te vas a morir, ¿no? En el caso ese, te vas a morir antes de tiempo, entonces no lo vas a poder utilizar tú. Quedará ahí, Claro. y si has hecho testamento sería para alguien. Pero bueno, no es eso en lo que yo me quiero centrar. Es decir, para empezar, que tú vayas a tener el dinero que hoy día están pagando los empresarios por cotizaciones sociales es mucho suponer, muchísimo, porque eso significa que el empresario va a ser muy generoso y te va a dar el dinero. Pero ya te he dado una opción de eso. Es decir, yo ya te he dado una opción de eso. Obligas al empresario a seguir pagando las cotizaciones y que luego el trabajador decida si quiere estar en el sistema público y entonces, pues como hasta ahora, o si dice, no, yo no lo quiero, que la seguridad social le haga una transferencia por ese importe. De hecho, fíjate, el 10% hasta te lo regalo. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, con que me dieras un 90% de lo que me cotiza mi empresa por mí, yo me doy por contento. Vale, entonces tú me estás hablando del caso chileno, ¿no? Si no me equivoco, un sistema de capitalización individualizada con cuentas nocionales. Más o menos es eso. No es eso porque el sistema chileno, entre otras cosas, será obligatorio. Bueno, igual que estás diciendo que para el empresario sería obligatorio. No, para el empresario es obligatorio pagarlo, pero para el ciudadano no es obligatorio ahorrar. Si se lo quiere gastar, se lo puede gastar. Es decir, cuidado. Como una mochila austriaca, dicen, ¿no? No, tampoco. Que vamos a ver. Que el dinero es para ti. Y si tú te quieres comprar una casa, o te quieres comprar un coche, o te lo quieres gastar en cocaína, haz lo que quieras con él, porque al final es el dinero derivado de tu acción laboral. Y si tú luego tomas esa decisión y no tienes pensión, es tu responsabilidad el hecho de no tenerla. Pero lo que no puede ser es que tú me digas, no, mira, paga esto, y luego yo, en un momento dado, porque es que además, si tú fueras al médico ahora mismo, ¿vale? Y te dice el médico, te quedan 6 meses de vida. Tú vas a la Seguridad Social y dices, oye, mira, me quedan 6 meses de vida, págame la pensión. Y te dicen, no, que no tienes 65 años, no te puedes jubilar, aunque quieras. Y es como, vale, gracias. Y lo que comentabas de la pensión de viudedad me parece un poco de broma, porque la pensión de viudedad, en el mejor de los casos, te queda un 70%, pero es que en el peor te queda un 50%. Es decir, el Estado coge y dice, tu marido cobraría una pensión de 2.000 euros, pero como se ha muerto y tú no tienes personas a cargo, te quedan 1.000 euros. Venga, te acompaña un sentimiento. Pero si es peor en pensiones contributivas muy altas, que a lo mejor se quedan en el 50% del salario. Pero es que no hay que entender que ese dinero es tuyo única y exclusivamente y lo puedes disponer, porque no somos individuos sueltos en una sociedad, sino que formamos parte de relaciones sociales muy importantes e institucionales que están regidas a través, sí, de las instituciones que existen, pero a través de la coerción. Y eso, como digo, no tiene por qué ser malo. Y voy a tratar de explicarlo de alguna otra forma. Me estaba diciendo que hay decisiones, ¿no?, que toman los políticos sobre las que no tenemos ningún control. Yo eso lo impugno. Yo entiendo que el caso de Francia, pues es la verdad que es sangrante, porque ha habido unas movilizaciones masivas y no se les ha hecho caso al pueblo. Pero bueno, por cierto, ahí habría que entender que tú has dicho son las matemáticas, pero no, cuidado, eso es política también. Hay intereses económicos al otro lado que lo que quieren hacer es recortar el sistema público de pensiones francés, porque en realidad, si quieres, se puede sacar la cantidad de dinero que desees para pagar las pensiones. Pero voy al caso español, donde hemos visto un contraejemplo, donde el Partido Popular, gobernando casi con mayoría absoluta, se vio obligado a revalorizar las pensiones al ritmo del IPC. ¿Por qué? Porque las organizaciones de jubilados y pensionistas estaban todo el día dando la matraca. Es decir, sí hay capacidad democrática de controlar eso. Lo que pasa es que hay que mejorar nuestras instituciones democráticas, que son muy débiles, son muy pobres, y en el caso de Francia lo estamos viendo, ¿no? Y solo por último, que es que había algo que quería decir, se me ha olvidado, que yo estoy en contra de la reforma que ha hecho Escrivá en el Ministerio de la Seguridad Social con el mecanismo de equidad intergeneracional. Para aquel que quiera verlo, tengo un montón de vídeos criticándolo y poniéndolo a parir, porque eso significa que ahora los autónomos y los empleadores van a pagar más a la cotización social, que no sirve para pagar las prestaciones sociales actuales, sino que se mete en la reserva de las pensiones, que se conoce como muchas de las pensiones, y ahí se queda, intentando revalorizarlo. Pero bueno, ya sé lo que quería decir. No hay lucha ninguna, pero... Ya sé lo que quería decir. Bueno, sí, hay un fondo de reserva de la seguridad social. A día de hoy no, si es deficitario, ¿qué fondo va a haber? No es deficitario. Si lo que hizo el Partido Popular fue dejarlo un poquito para que quedara y... sí, dejó el... Y no llevarse... Bueno, pero eso se está nutriendo con
el extra del mecanismo de equidad intergeneracional. Si es que lo que se aprobó en el año 2023, en el 1 de enero, fue eso. O sea, se está pagando más para dejarlo ahí, que me parece una aberración absoluta con la cantidad de necesidades que hay. Y ya sé lo que quería decir, voy muy rápido. En Chile, lo que ocurrió era que se capitalizó un montón de pensiones, de forma obligada, por lo tanto sería diferente a lo que tú estás comentando, pero fíjate que luego, como el país evolucionó mucho y hubo unas tasas de inflación muy elevadas, al final la pensión que acabas recibiendo en términos nominales puede ser muy elevada, pero en términos reales, porque todo se ha encarecido, es muy baja. Y ese es el principal problema de hacerlo por tu cuenta, que tú tienes que revalorizar tu cantidad de dinero acorde a lo que te ofrece el mercado y las actividades económicas que hay disponibles. En cambio, si lo hace el Estado, en cualquier momento, de forma discrecional, de forma política, te puede decir vas a tener más pensión o te puede decir menos pensión, pero ahí hay una batalla que dar. Por eso yo me milito en muchas organizaciones políticas y tal, para ganar derechos ahí, porque eso es una batalla y no es una cuestión de matemáticas, como tú decías. Yo creo que es una cuestión de matemáticas en el momento en el que en 2050 se va a incrementar el coste de las pensiones entre un 5 o un 6% del PIB. Esos son prácticamente 100.000 millones. A día de hoy, España ya tiene deuda y déficit. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿El truco qué es? Ir al Banco Central y decirle, oye, Banco Central, financiame cada año un gasto corriente que yo tengo. Básicamente es eso, es decir, dame 100.000 millones cada año hasta que el problema, de alguna forma, porque la solución es, no, aumenta la productividad, no, es decir, no hay solución, realmente no la hay, no hay ninguna alternativa, es financiamelo y el resto de países que tienen una tasa de reposición más baja que España, que por cierto son prácticamente todos los de la Unión Europea, te van a decir, hombre, sí, claro, porque, claro, hombre, si todos los años 100.000 millones, ¿durante cuánto tiempo? ¿20 años? Nada. 2 billones de euros. Si eso no es nada, 2 billones de euros, el doble que los fondos COVID, nada, 4 duros. No creo. Sobre todo porque además también depende de que el Banco Central te diga que sí, que tampoco depende de ti, porque España tampoco tiene soberanía monetaria como para hacerlo y que todo el mundo le diga, sí, por supuesto, ahora mismo. Eso también es cierto. Pero es que además, los 10 mejores sistemas de pensiones del mundo, con mejores retribuciones con respecto al último salario, todos tienen una cosa en común, y es que tienen una parte de capitalización, todos. Literalmente todos. Es decir, España es, por algún motivo, uno de los pocos países que se resiste a entrar en el modelo de capitalización. Es decir, es que para que nos hagamos una idea de lo que son las pensiones en España la pensión media son 1.300 euros. En Noruega, la pensión pública media son 1.900, pero tienen el triple de renta que nosotros. ¿Por qué? Porque está complementado con ahorro privado. Igual que en Suecia, igual que en Dinamarca, igual que en Finlandia, igual que en Irlanda, igual que en Australia, igual que en el top de pensiones mejor remuneradas. Casualmente, todas tienen esa parte híbrida. Porque, fíjate, que es que yo ya hasta me conformaría con una parte híbrida. Pero es que, además, luego hay otro problema, que es transparencia. En Suecia, todos los años, el gobierno sueco manda a todos los ciudadanos una carta con este es el estado de las pensiones públicas. Tenemos déficit, no tenemos déficit. Tenemos superávit, tenemos tanto. ¿Eso en España? Tú te pones a preguntar mañana por la calle cuánta gente sabe que las pensiones están como están y a ver cuánta gente lo sabe. Y luego lo de la hucha no deja de hacerme gracia, porque la hucha no deja de ser coger dinero de la seguridad social para comprar deuda pública, que eso también no deja de hacerme gracia también. Es decir, te estás haciendo trampas al solitario tú solo. ¿Yo por qué? No digo tú, digo el Estado moviéndose. Es decir, y luego lo que decías, lo de que quedan en la hucha de las pensiones quedan unos 4.000 millones. Pero es que el déficit de este año no han sido 4.000 millones. Es decir, no han puesto el sistema de solidaridad intergeneracional por 4.000 millones. El déficit de este año son 30.000. Mucho menos que en los últimos años. Muchísimo. No, bueno. Bueno, nada. Pero vale, pero lo primero, lo de que es menos, vale. Con respecto al PIB, sí. También te digo que la pandemia, con todo lo malo que tuvo otra cosa negativa, aunque para la seguridad social tuvo una muy buena, y es que quitó a 50.000 pensionistas del medio, que eso quieras que no también es una ventaja. Y quitó a otras 30.000 personas que seguramente hubieran tenido acceso a cobrarla, que tampoco la van a cobrar. Quieras que no, son todo ventajas. Entonces, en ese punto, yo lo que no quiero es un sistema de pensiones en los cuales yo dependa de factores que escapan totalmente a mi control, como son si el Banco Central se decide o no a financiarme, si hay un aumento de productividad o no, si hay un aumento demográfico o no. Tú estás poniendo los ahorros de la gente en el momento en el que más los necesitan y en el momento en el que menos margen tienen para ahorrar,
en cuestiones que ni siquiera dependen de ti. Porque si tuviéramos soberanía monetaria, todavía me lo creería, pero es que no la tenemos. Voy a ir en orden. Hablabas de que las pensiones en el año 2050 pues, van a ser unos cuantos puntos porcentuales más del PIB. Eso es evidente, el baby boom pues, va a llegar un momento en el que esté todo el mundo jubilado y eso son mucha gente cobrando pensiones y hay que pagárselas, pero es algo natural, es algo normal, no es problemático, porque si tenemos una sociedad que cada vez tiene un mayor peso, la población mayor, es normal también que tengamos que gastar más en esa población mayor, porque cada vez es mayor. De hecho, tendremos que gastar menos en la población menor, en la más joven, en escuelas infantiles, en educación, porque también en ese futuro cercano van a suponer un peso inferior en comparación con el resto de la sociedad y en comparación con otros años, ¿no? No quiero decir que haya que recortar en educación, sino que quiero decir es que como va a haber menos niños, pues en términos comparativos con tu riqueza vas a tener que gastar menos. Eso le ocurre a todos los países y además, fijaos, España no está en una buena situación, no tiene pensiones generosas precisamente, porque si vemos los datos recientes del informe de la OCDE de la semana pasada, hace solo unos días, vemos que la previsión de España de gasto para el año 2050, lo que ocurre es que llegaría al 14,7% sobre el PIB, ¿vale? Que es bastante más de lo que de ahora, que tiene un 12 y pico por ciento, pero es que hay países que estarían ya hoy día que tendrían un PIB, o sea, un gasto público en pensiones superior. Es decir, que hoy día países como Francia o como Italia tienen un gasto público en pensiones superior al de España en el año 2050. Curiosamente, los mismos que tienen, los mismos países que como España solo tienen sistema de reparto. ¿Vale? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema cuando la población envejezca y lo tengas que pagar. Que no, que estoy hablando de 2050, que a partir de ese momento, según todas las claro. estimaciones demográficas, que por cierto, eso es arena de otro costal, porque es un poco sí, eso entiendo, ese problema lo entiendo. Sí, pero vale, vamos a darlo por bueno. En el año 2050 va a ser el tope del baby boom, que en realidad está en el año 2047 según las estimaciones más recientes del Banco de España y de otros organismos, pero bueno, 2047-2050. En ese momento tendremos 14,7% del PIB de gasto, que es menos de lo que hoy día Francia o Italia o Alemania gastan. Con lo cual, ya es la prueba irrefutable de que si queremos podemos, porque si hoy día lo puede hacer Francia, Italia y estos países, lo podemos hacer nosotros. Así que me parece que eso, como os estoy comentando, es irrefutable. Ya hay ejemplos actuales en los que se demuestra cómo, si se quiere, se puede hacer. Hablabas de que eso va a tener déficit público y que es un problema de los últimos años, pero para nada, es al revés. Nosotros, como país, tuvimos un déficit público en general muy elevado, tanto en la pandemia como en el año 2008 y los años siguientes, pero la Seguridad Social ha seguido una evolución muy diferente. Cuando se le ha empezado a corregir los fallos que tenía y sobre todo impulsar la contratación, el déficit público de la Seguridad Social se ha reducido. Yo lo he dicho antes, tú estás diciendo 6.000 millones de euros, pero que eso no es nada en comparación con los 30.000 millones. 30.000 da igual, no es nada en comparación con 160.000 millones de euros que supone la masa total de pensiones. Es más, para el año 2025 la previsión del propio gobierno podrá maquillarlo un poco y tal, pero la previsión es que acabará en superávit, es decir, el ritmo es claro, si solo tienes que multiplicar las cuotas de los autónomos por 3 y las cuentas te salen, es decir, vale, mira, me hace grande porque dices, no, mira, claro, es que tú me dices, vivimos peor que nuestros padres, pero lo único que ha pasado desde la época de nuestros padres es que las cotizaciones han ido subiendo y la calidad de las pensiones ha ido bajando, es decir, la edad de jubilación es más tarde, tienes que cotizarlo más años, tienes más requisitos, además ahora te cambian cómo se calcula, tienes que aportar más en caso de... Eso por decisiones políticas de los gobernantes particulares. ¿Quién ha gobernado en España? El Partido Popular y el Partido Socialista. Perfecto, pero es que yo no quiero depender ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Bueno, pues yo tampoco, por eso milito y me organizo para que gobiernen otro tipo de partidos que no recorten en pensiones, porque tu idea, creo, por lo que te entiendo, que es matemática pura, que hay que hacerlo, y de mi punto de vista no es algo político, es una decisión. Oye, ¿qué queremos? ¿Mejorar las pensiones públicas? A lo mejor hay que recortar por otro sitio, a lo mejor hay que reconfigurar, pero poder se puede hacer. Pero ¿por dónde? La clave, ¿quién se va a llegar? ¿Quién se va a llevar? ¿Por dónde recortas? Porque lo primero, las estimaciones que hace el Banco de España, las estimaciones que hacía el Banco de España que comentabas de 2 puntos del PIB, son teniendo unas asunciones que son para caerse de culo. Es decir, yo animo a cualquiera a que mire en ese estudio del Banco de España cuáles son los supuestos que se dan, que son unos aumentos de productividad que en los últimos 30 años hemos tenido en 2 años. Y ese incremento de la productividad y ese crecimiento del PIB, año tras año,
también una tasa de paro del 7%. Pero, ojo, del 7%. Que España tenía una tasa de paro del 7%. ¿Cuándo? Justo cuando estábamos en plena burbuja y estábamos... Pero eso no son previsiones del Banco de España, son del Ministerio de la Seguridad Social. Perdóname. Ya, pero eso son las asunciones que se hacen para calcular esos 2 puntos de PIB. El Banco de España... Del Ministerio, no del Banco de España. Perdón, del Ministerio. El Banco de España tiene una estimación de entre 4,5 y 5,5 puntos del PIB. Que es que cambia mucho la película, ¿eh? Que te plantas casi en 100.000 millones. Es decir, que es que esos 100.000 millones, cuando llegue el momento, vas a tener que pagarlos. Y no son 100.000 millones quitando los 30, no, que los 30 de ahora también los tienes, ¿eh? Es decir, y si el año que viene tenés déficit, el que tengas el año que viene. Es decir, que esto es suma y sigue, se va acumulando, ¿vale? No se va quitando. Y entonces tú vas a tener que financiar eso y vas a tener que pagar esas pensiones. Sin problema. Si la solución, vale, pero tú me dices, ¿cómo que sin problema? ¿Quién lo financia? ¿Quién lo paga? ¿De dónde sacas el dinero? Yo en un primer momento dije, no perdamos de vista que no solo se puede financiar con salario, que es como hoy día está configurado el sistema, exceptuando lo que tú bien has dicho de hay una parte que se lo paga en los presupuestos generales del Estado a la Seguridad Social. Pero si ampliamos la mirada, podríamos decir, oye, vamos a incrementar, voy a poner algo muy normal, el IVA, ¿vale? Para que se entienda, para que no decir el impuesto a las grandes empresas, impuesto al patrimonio, que sería mi opción preferida, pero vamos a poner algo como, por ejemplo, el IVA. Podríamos toda la sociedad pagar un poquito más de IVA, ¿vale? Para lograr financiar eso. ¿Qué problema habría? O es más, yo iría mucho más lejos. Yo no recortaría las pensiones ni subiría impuestos y lo que haría sería solo financiarlo a través de emisión de deuda pública. Si tuviésemos un banco central que respaldara ese tipo de política, que fuese responsable, no tendría por qué haber problema igual que ocurre hoy día en Japón o en Estados Unidos, o en Australia o en el Reino Unido. Entonces, claro, mi opción sería muy diferente. Yo lo que quiero simplemente poner sobre la mesa es que es una opción política, que no son matemáticas. La clave es, al fin y al cabo, cómo repartimos. Si cada vez va a haber más mayores y hay que pagarle las pensiones porque lo hemos considerado así, vamos a ver cómo repartimos los costes. Así de sencillo. No, a ver, yo digo que es una cuestión matemática porque tú necesitas 100.000 millones y la pregunta es de dónde los sacas. Y el de dónde los sacas, yo estoy de acuerdo contigo en que es una cuestión política, ¿vale? Pero que los 100.000 millones te hacen falta. Es decir, que tú eso lo tienes que pagar, ¿vale? En eso yo creo que podemos estar de acuerdo. Luego dices, subimos el IVA. El IVA ha recaudado 200.000 millones. Para cubrir esos 100.000 tienes que subir el IVA un 50%. ¿Vale? Es decir, pagamos un poquito más, no es un poquito más. No digo que sea solo el IVA. Es un ejemplo para que se entienda que hay el IVA es el segundo impuesto que más tributaria. Recauda, ¿eh? Vale, pero es que es el segundo impuesto que más recauda el IVA, ¿eh? Es decir, que si realmente quieres coger masa, es de ahí de donde lo tienes que sacar, o del IRPF o del IVA. Porque lo primero, el impuesto a las grandes fortunas suena muy bien, pero recauda, estás de acuerdo conmigo, recauda una cantidad insignificante y se lo estás poniendo precisamente a toda esa gente que tiene mecanismos para evitar ese tipo de cuestiones impositivas. Entonces no se lo ponemos, ¿no? No, pónselo si quieres. Si yo no te digo que no se lo ponga. Hombre, yo soy liberal, yo te voy a decir que no se lo pongas. Pero lo que te estoy diciendo es que son precisamente los que tienen las herramientas para librarse. Y en eso estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que eso tiene poco margen de debate, ¿no? Que las personas con mayores patrimonios son las que más recursos tienen para evitar este tipo de imposiciones. Sí, eso sí, pero que también se le puede controlar y supervisar para que no ocurra también. Si hubiese... Sí, ¿qué haces? ¿Evitas que se vayan del país? Es decir, si yo mañana digo, pues mira, me voy a Andorra, ¿qué vas a hacer? ¿Impedírmelo? Literalmente me vas a impedir que me vaya del país para no pagar. Si el gobierno se pusiese punky, te podría retirar incluso derechos constitucionales. Claro, hombre, no, sí. Por la fuerza puedes conseguir cualquier cosa. No te quedes ahí. Métete en el banco y quítame el dinero y terminamos antes. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pues por ejemplo... Evitas saltarte la Constitución. Por poder se puede hacer. Yo no defiendo eso. Tampoco defiendo aumentar los impuestos, lo he dicho. Yo tiraría a través de emisión de deuda pública hasta que se generaran desequilibrios macroeconómicos, si es que se generarían. Pero la emisión de deuda... Pero 100.000 millones de deuda cada año. Mira, voy a poner el ejemplo de Francia ahora mismo, Alemania e Italia. Son países que ya gastan el equivalente a los 100.000 millones de lo que tú estás hablando. Pues vamos a hacer exactamente como esos países. Así de sencillo. ¿Quieres copiar su sistema tributario? Hazlo. El de Francia y el Italia, no. Es una prueba absoluta de que se puede hacer si quieres. Pero es que yo voy más allá. O sea, yo no quiero aumentar impuestos. Yo no quiero recortar pensiones. Que bueno, algunas pensiones muy elevadas quizás en determinado momento del tiempo no sería una locura hablar de que al menos no se revalorizaran al ritmo del IPC. Pero bueno, eso sería otro tema. Mi clave es hasta que no haya desequilibrio macroeconómico que no tengamos por qué aumentar impuestos ni reducir gastos. Y acabo con lo siguiente.
¿por qué ha mejorado el déficit de la seguridad social en los últimos años? Tú has dicho que hay gente que ha muerto, eso es verdad, y eso, pero no se ha notado apenas. Lo que ha notado en la diferenciación importante ha sido que ha habido más de 1,5 millones de personas trabajando que antes no trabajaban y ahora pagan cotizaciones sociales. Eso es un montón de ingresos de cotizaciones sociales. ¿Y qué es lo que yo propongo? Que hoy hay 3 millones de personas desempleadas, vamos a ponerlas a trabajar. Y todas esas personas van a... ¿Pero dónde las quieres poner a trabajar? ¿Pero dónde las quieres poner a trabajar? Pues mira, te mando a este libro que tengo aquí detrás en el que lo explico, ¿vale? Es una política de trabajo garantizado, no es mía, es de un montón de gente de Estados Unidos y otros países que consiste en realizar actividades que sean social o ecológicamente útiles, ¿no? Desde el Estado, tú lo garantizas, no quiere decir que sean empleados públicos ni funcionarios, puede ser simplemente una fundación sin ánimo de lucro, una cooperativa, pero la idea es que el salario sí se lo pague el Estado y así dinamiza la actividad económica y se pagan cotizaciones sociales. Es que lo que no tiene sentido es hacer como hoy día hacemos de bajar los brazos, hay un problema de matemáticas, de productividad, como tú decías, ¿no? Pues oye, yo frente al problema de productividad lo que diría es vamos a remangarnos y vamos a mejorar la productividad. Eso se puede hacer desde las políticas públicas. Lo que no tiene sentido es decir, hay un problema, no podemos hacer nada, vamos a recortar. No, yo creo que hay que realizar trabajo. Yo te digo, Eduardo, yo te conozco desde hace tiempo, ¿vale? Entonces, yo me imaginaba que tú eras la propuesta que me ibas a decir. Entonces, no te preocupes que las cuentas ya las he hecho yo por ti. A día de hoy hay 2,5 millones de trabajadores desempleados. Imagínate que les damos un salario de 30.000 euros. Es decir, incluyendo cotizaciones, 30.000 euros. Esos son, coste, 70.000 millones de euros. ¿Recibes cotizaciones sociales? Sí, evidentemente. Son deficitarios, evidentemente, a nivel de recaudación son deficitarios. Te cuestan más de lo que recibes. En cuanto alguien ahorre 100 euros, ya es dinero que tú no recibes. Pero es que aparte, ahora has convertido un problema que vas a tener dentro de 15 años o de 20 años de 100.000 millones, lo has convertido en un problema de 170.000 para vaciar agujeros y volverlos a llenar. Porque recordemos que algo parecido ya lo hizo Zapatero con el Plan E. El Plan E se gastaron 13.000 millones de euros. ¿Y sabes cuánto costó cada puesto de trabajo que se creó con el Plan E? Cada puesto de trabajo costó... Tiene nada que ver con lo que yo he el dicho. Banco de España, perdóname. Nada que ver. Cada puesto de trabajo que se creó, según el Banco de España, costó 160.000 euros. Mira, ahórratelo. No les pongas a trabajar. Nada que ver con Guárdate ese dinero y se lo das directamente a los pensionistas y por lo menos tendremos un agujero más pequeño. José, no me conocerás tan bien como crees porque desde el año 2015 ya he publicado 2 libros y hasta 3 publicaciones científicas en revistas de alto prestigio a nivel internacional, calculando precisamente cuánto costaría el trabajo garantizado, que es como se llama esta política, para el caso de España. ¿Y cuánto cuesta? En realidad, el coste neto es que no sería ni del 4% sobre el PIB, en el peor de los casos. Cuando el 4% del PIB, Eduardo, son 70.000 millones. Cuando lo calculamos en el año 2016, que había una tasa de paro increíble. Ahora no llegaría ni al 1% del PIB. ¿Por qué? Porque la gente cuando cobra un salario, sí, claro, eso es gasto público para el Estado, que por cierto, le tienes que quitar los ingresos por cotizaciones sociales. Sí, un 30%. Esa gente, termino con lo siguiente, esa gente con ese dinero lo que hace es gastarlo. Y cuando gasta, paga IVA. Cuando lo recauda una empresa, paga impuestos de sociedad o actividad económica, paga también sus propios impuestos. Es decir, cuando tú realizas el cálculo de forma científica y no a grosso modo como tú has hecho ahí de brocha gorda, te sale que los beneficios económicos, por no hablar de los sociales, ecológicos y culturales, son enormes. Es mucho mejor tener una sociedad con la gente trabajando que tenerla muerta de risa, muerta de pena porque no está trabajando. ¿Cómo no se puede ver eso? Yo quiero una sociedad en la que la gente no esté desempleada y que esté trabajando. Es una sociedad mucho más sana que tenerla precisamente sin hacer absolutamente nada. No, hombre, es mucho mejor haciendo trabajos que tú consideras ecológicamente sostenibles, signifique eso lo que signifique. No. También, como si toda la población que tienes hoy en paro estuviera formada o tuviera las capacidades para desarrollar esos trabajos, da que igual. eso saliera a otro costal. No, hombre, te dará igual a ti, ¿no? Porque como son empleados me da igual a mí, que soy el que ha elaborado la propuesta. Hombre, ya, pero es que a mí... pero a mí no me da igual porque yo veo lo que se hace con ese dinero. No, porque tú no te has leído y no entiendes la propuesta. Yo te animo a que lo leas. Perdóname. Sí que me la he leído, ¿vale? Es decir, antes de tú asumir cosas sobre mí sin conocerme, no des cosas por sentado. Porque si vieras las cosas que me leo, a lo mejor no lo dirías. Entonces, a ver, sí que me lo he leído. Si tuvieses leído mi libro y mi propuesta, no estarías diciendo eso. Un momento. Venga. Porque una de las cosas que tú dices es, no, pagan impuestos aquí. Yo te digo, bueno, o no. Es decir, porque tú, el consumo que haces en empresas extranjeras, tiene muchos matices eso de que lo dejas aquí. Y tú estás asumiendo que se lo gastan todo, que no tiene por qué.
Es decir, y aunque lo gasten en una empresa, la empresa paga un 25% de impuestos a sociedades. Es decir, ¿a ti cuánto retorno estás teniendo en el mejor de los casos? Que venga, un 30% de cotizaciones sociales, un 20%, que no llega, porque te he puesto un salario de 30.000 euros, que es que te he puesto un salario relativamente bajo. Si te pongo un salario más alto, nos montamos un festival aquí. Es decir, ¿cuánto vas a recuperar al final? ¿Un 50% vía impuestos? Venga, un 60%. Te lo compro, un 60%. Vale, un 60%. Si te ha costado 70.000 millones, ahora tu problema son 28.000 millones que te tienes que gastar para pagarles y dices, sí, pero es que he recortado 30.000 euros porque ahora lo recibo en cotizaciones a la Seguridad Social. Digo, bueno, entonces sigues gastándote el mismo dinero, básicamente. Te estás gastando exactamente lo mismo y realmente no ha resuelto nada. Porque volvemos a lo mismo. La idea de esto es crear trabajos que sean productivos, ¿vale? Que en España de observatorios estamos ya a reventar. O sea, ya no hay más sitio. No hay sitio para tanto observatorio ya. Y lo del plan E lo he puesto como un ejemplo. Porque si yo ahora te digo, si yo ahora cogiera, vamos a ver, si yo ahora cogiera, es que tú lo que me estás diciendo es convertir en empleados públicos a 3 millones de personas que son más de los funcionarios que hay hoy en día. ¿A hacer qué? Yo no he querido ofenderte, ¿eh? Si te has ofendido, lo siento cuando he dicho que no te lo has leído. Pero ¿por qué yo digo que no te lo has leído? Porque estás diciendo cosas que no tienen nada que ver con mi propuesta, para empezar. Lo que proponemos es salario mínimo, no 30.000. Lo que proponemos es que no lo decida yo ni los burócratas de turno, lo decida la gente reunida en asociaciones individuales asociaciones en las que recogen varios individuos de forma participativa, de forma democrática, realizando labores que no hace falta tener ningún tipo de formación, que es lo que estás diciendo. Por eso yo deduzco que no lo has leído, porque estás diciendo cosas que no tienen nada que ver. Como por ejemplo, ¿qué labores, ¿vale? Eduardo? ¿De qué labores estaríamos hablando? Ponos unos ejemplos. Vale, el grueso de todos los trabajos que se habían realizado entran dentro de lo que se llama trabajo de cuidados. Cuidado a niños, escuelas infantiles, cuidado a adultos dependientes, residencia de mayores, básicamente, pero también cuidado medioambiental, la fauna, la flora, cuidado de la vida, al fin y al cabo, ¿no? Sumando y combinando pues el cuidado a las personas con el cuidado al medio ambiente. Pero hay muchas más, de culturales, recreativas, de rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente, de reciclaje, de reutilización de productos, en fin, hay libros, hay bibliografía al respecto y que la clave es que la gente lo va a decidir en cada uno de sus territorios, porque, por ejemplo, no es lo mismo, yo soy de Málaga, pues en Málaga habrá unas necesidades diferentes de las de Tenerife, que está en una isla, y la gente decidirá qué actividades son las útiles. Y acaba con lo siguiente, cuando se hace el cálculo, a todo eso le tienes que quitar todas las prestaciones por desempleo y subsidio, que ya no se pagarían si la gente no quiere cobrarlas, porque lo que está haciendo la gente es trabajar. Todas las ayudas que se pagan hoy día a familias que no tienen ningún tipo de ingreso, como el ingreso mínimo vital, como las rentas mínimas, como los subsidios, el RAI y un montón de ayudas que hay por ahí, todo eso nos lo ahorraríamos. Es más, hay problemas económicos, que, por ejemplo, gasto público en servicios penitenciarios, en ayuda psicológica para gente que lleva muchísimo tiempo en el desempleo, para problemas de delincuencia, todo ese gasto relacionado con que la gente lleva mucho tiempo en el desempleo y al final se ve empujado a delinquir, también nos ahorraríamos a medio y largo plazo. Termino, las sociedades con pleno empleo son mucho más sanas y mucho más armoniosas que sociedades en las que permitimos que haya 2,5 millones de personas sin trabajar. No, si no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el motivo por el que hay los Vale, de acuerdo, una cosa, Chocobollo, te dejo a ti darle la réplica y luego, como llevamos una hora, si os parece, dais unas conclusiones finales y vamos terminando, chicos. Lo que has dicho de lo que la gente considera útil, es lo que a día de hoy la gente paga con su dinero, ¿vale? Porque el problema que tú tienes cuando hay cosas que se venden como gratis, porque como te obligo a pagar impuestos y luego te lo doy gratis, es que la gente tiende a hacer un uso abusivo y un uso inadecuado de ese tipo de cosas porque son gratis. En cuanto a lo que me decías de las prestaciones por desempleo, sí, claro, dices, no, es que quitamos a gente que lleva mucho tiempo en el paro. Bueno, a lo mejor no llevarían tanto tiempo en el paro si el SEPE hiciera su trabajo. Es decir, si en vez de encontrar el 2% de todos los trabajos, ya, pero es que esos son empleados públicos. Es decir, es que el problema es que tenemos ahora mismo un organismo dedicado a formar y a emplear a la gente que no funciona y tú lo que quieres hacer es meter a más todavía. Porque van a ser empleados públicos, a fin de cuentas. La culpa no es de esos empleados públicos, sino de los gobernantes. No, pero estamos de acuerdo en que son empleados públicos, ¿no? Es decir, en eso por lo menos yo creo que estaremos de acuerdo. Pero sin recursos, sin capacidades, porque no se los dan los gobernantes, no pueden hacer nada. Pero que eso da igual. Es decir, que al final el que les va a pagar es el Estado y van a tener todos los incentivos perversos que hay cuando te paga el Estado y nadie te pide responsabilidades, porque la realidad es que nadie te las pide. Porque al SEPE, si alguien le hubiera pedido responsabilidades, ya lo habríamos visto, ¿no? Que hay que recordar que el SEPE
de todos los trabajos que se encontraron, un 2%, ¿eh? Yo creo que lo cerramos y nos quedamos con LinkedIn, que por lo menos no nos cuesta dinero. Pero es que además hay otra cosa que comentabas que era, antes lo comentabas, ¿no? En plan, no, cuando la población envejezca, va menos población joven y entonces pues ya no le hace falta tantos colegios. Y dices, bueno, para empezar, los profesores son funcionarios, no les puedes echar. O sea, eso le vas a tener que seguir pagando hasta que se mueran. Es decir, no, que esto no... Pero es que estábamos hablando de 2050. Habrá muchos profesores que se jubilen los profesores y que hayan otros que no entrarán. Ok, pero que los profesores que hay en 2050, aunque a ti te sobren, si son funcionarios, no los vas a poder echar. Pero que no estoy hablando. No, que tú no. Que para 2050 habrá mucha gente que se habrá jubilado, ¿vale? No los estamos matando ni nada y habrá menos profesores entrando a trabajar. ¿Se entiende, no? Bueno, no tanto como tú te crees. Pero es que además quiero añadir ciertas cosas porque me parece que son importantes. Además del coste previsto de los 100.000 millones estos, ¿vale? Está también el incremento del gasto sanitario. Porque todos sabemos que los que más utilizan la sanidad, por motivos evidentes, son las personas más mayores. Es decir, que no nos quedamos solo en 100.000 millones. Y con lo que tú me propones del empleo garantizado, vale, yo te repito ahora, tú quieres poner a todo el mundo a trabajar, vale, ¿qué le vas a pagar? ¿El salario mínimo? Vale, ¿y en cuánto te va a incrementar en esa la recaudación? Porque si tú tienes a 3 millones de personas con el salario mínimo de cotizaciones sociales, te están pagando una miseria. Con eso sigues sin solucionar el problema. Y aún así, ahora añadirías otro problema, que es tener que pagar a todos esos empleados públicos. Porque, vale, dices, venga, 2 millones de personas, les pago 17.000 euros al año. Que siguen siendo 34.000 millones. Es decir, que los tienes que seguir pagando igual. Es decir, que ¿de dónde sacas ahora 34.000 millones? Es decir, que es añadir más deuda, otra vez. Con lo cual, y vuelvo a lo mismo. También lo decidiría la gente. Que dices, bueno, ¿cómo? ¿En un modo asambleario? Es decir, ahora cogemos a un grupo de personas y le decimos, tú eligen qué quieres, tener a alguien que el Estado te lo paga. Hombre, no, pues yo por poder, yo puedo pedir a una persona que venga a limpiarme los zapatos todos los días. Ahora mismo no lo necesito, pero bueno, si es gratis, oye, ¿por qué no? Y la persona que está contratada está encantada. Bueno, no, yo gano 1.000 euros por ir a limpiarle los zapatos a esta comunidad de vecinos, ¿no? Si acaso. ¿Eso es un trabajo útil? No. ¿Es un trabajo por el que yo pagaría? No. Pero si me obligas a pagar por él y luego me lo ofreces como gratis, claro que no tiene nada que ver con el trabajo garantizado. No, vale, plantarme las hierbas, limpiar el campo, actividades ecosostenibles si lo prefieres. Eso sí. Vale, pero es que a lo mejor yo no pagaría porque alguien venga a limpiar el campo porque tampoco hace falta que nadie lo limpie. Pues es decir, que ese es el problema, ¿no? Que con el plan E ya vimos cómo se levantaban aceras y se volvían a poner. Es que no, no tiene nada que ver. No, perdóname. No es eso lo que estoy hablando yo. No, ya lo sé que... No, por suerte no. El plan E, recordemos, que fueron 13.000 millones, todos en obras públicas, de los cuales se aprobaron el 99,9%. ¿Qué relevancia tiene lo que estás diciendo? Toda la relevancia. Toda la relevancia. No, porque yo no estoy proponiendo eso. No, es la relevancia. Estás utilizando una falacia del hombre de paja. Venga, vamos a hacer una cosa, Eduardo. Explica cuál es la diferencia entre el plan E y lo que tú propones, la diferencia más consustancial entre uno y lo otro. Vale. El plan E fue simplemente que el Estado suministró mucha capacidad financiera a los ayuntamientos sobre todo, pero también a administraciones públicas para que aumentaran la obra pública. Es decir, eso fue una decisión desde arriba hacia abajo que beneficiaba sobre todo a empresas privadas que, bueno, pues seguían con... ¿Qué iban a hacer? Pues bueno, pues la glorieta, lo que sabemos, obras que no tenían muchísima utilidad. Algunas sí, por cierto, que siempre se demoniza mucho. El caso del trabajo garantizado es la gente en cada sitio, a través de mecanismos participativos, no necesariamente asamblea, como estaba intentando caricaturizar José, van a decidir cuáles son las necesidades no cubiertas. Pensadlo todos por un momento. Cada uno de nosotros sabemos qué se necesita en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en nuestros barrios, y que falta aquí cuidado de niños, que falta aquí cuidado de los montes, pues lo que sea. A partir de esas necesidades se van detectando los puestos de trabajo que habría que crear, y sería para gente que no necesariamente tendría que tener mucha formación. Con darle un poquito sería más que suficiente. Esa es la diferencia fundamental con el plan E. Yo tengo una pregunta. Si realmente existe la demanda de esos trabajos por parte de las comunidades, ¿por qué no se crean esos trabajos? Muy buena pregunta, porque los ayuntamientos no quieren, no tienen voluntad política o utilizan el argumento de no hay suficiente dinero para no hacerlo, ¿vale? No, pero yo no te hablo desde el sector público, quiero decir, claro, hablando de, vale, el sistema neoliberal, capitalista, mercado libre y demás, en el momento en el que existe una alta demanda
aquí estamos hablando de, joder, pues necesitamos, en esta comunidad necesitamos a mucha gente que se dedique a cuidar niños, ¿no? A los cuidados. Entonces, ¿por qué no existe mucha gente que ahora está parada que ofrece unos servicios para cuidar niños y obtener una remuneración por ese trabajo que es tan necesario? Porque hay actividades que no son rentables para el sector privado capitalista. Vale. Por ejemplo, ponerte a limpiar el bosque, como ha dicho José, eso no es rentable, pero es algo necesario para evitar que haya incendios, para evitar que haya inundaciones, para cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, es lógico que lo tenga que hacer el sector público. Y en el caso del cuidado a niños, por ejemplo, es, oye, a lo mejor alguien dice, sí, aquí hay muchas necesidades, pero si luego la gente no tiene capacidad adquisitiva o no recibe ayuda por parte de los ayuntamientos, que al fin y al cabo casi todas las escuelas infantiles reciben subvenciones públicas, ¿no? Pues entonces no lo hago, porque si la gente no va a poder traer a su hijo y pagarme, pues entonces no lo hago. Pues de esta forma sí, porque sería gratis o al menos algo subvencionado. Vale, pues bueno, si os parece, bueno, no sé si tienes una réplica pequeña, Choco. Nada, una réplica, pero réplica corta, pero luego ya voy con las conclusiones. Vale. Nada, la réplica es muy rápida. Lo que te preguntaba, Sergio, es si hay una alta demanda, ¿por qué no lo hace nadie? Porque no hay una alta demanda. ¿Vale? Y en cuanto a lo de cuidar niños, sí, ya existe. Se llama guarderías y es un negocio del carajo. Por cierto, guarderías que se suponía que el sector público iba a cubrir. Todavía estamos esperando. Pero vamos, yo por hacer las conclusiones ya de por qué pienso que el sistema de capitalización es, vamos, notablemente mejor, y aquí que cada uno llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Lo primero es que te permite ser independiente, es decir, independiente de la demografía, independiente del Banco Central, independiente de posiciones políticas o de que salga Podemos o de que salga Sumar o de que salga quien sea. Lo segundo, capacidad de elección para poder afrontar ciertas situaciones que se te pueden dar, como lo que comentaba antes de la vivienda, y responsabilidad económica también porque tú eres quien gestiona tu propio dinero, ¿vale? Además, tienes también cuestiones como que te permite mayor ahorro en tus primeros años para poder acceder a una vivienda. Es decir, si tú a día de hoy estás cobrando 1.200 euros, que sepas que en Seguridad Social estás pagando al año unos 8.000 euros aproximadamente. Si tú ahorras 8.000 euros 3 o 4 años, ya tienes para la entrada de una casa. Es decir, depende de casa, pero ya tienes bastante más de lo que tienes ahora. Y luego, además, evidentemente, tú lo puedes legar sin que nadie te quite un 50%, un 30% o directamente íntegro. Te lo puedes gastar en lo que te dé la gana. Y solo quiero recordar una cosa, ¿vale? Y es, independientemente de cuál sea la pensión que tú vas a cobrar, si tú tienes deudas con la Seguridad Social, no la puedes cobrar. Independientemente de si la deuda que tú tienes es mayor o no a la pensión que tú has aportado. Que eso ya es la guinda de la estafa, ¿vale? Porque la Seguridad Social se tiene que asegurar de cobrar. No de pagar, pero sí de cobrar. Muy rápida, una réplica, que hasta el sistema de capitalización también sería dependiente de los partidos políticos que llegaran al gobierno, porque imaginemos que ahora se instala eso. Luego podría llegar un partido que estuviese en desacuerdo con suficiente mayoría para cambiarlo, ¿vale? Es que al final no hay nada natural más allá de la política, es que nos organizamos en sociedad, cómo decidimos entre todos y nosotros a través de los mecanismos que existen y de las reglas de juego que hemos creado entre todos nosotros y nosotras. Esas reglas de juego que José defiende pues son más individuales, son menos solidarias, porque vuelvo a lo mismo de antes, para ya ir concluyendo, ¿no? El sistema de la Seguridad Social es uno de los avances más potentes de toda la historia. No es casualidad que al mismo momento que se ha ido creando y desarrollando, también se han tenido las tasas de productividad y de crecimiento económico más importantes y más destacadas de todo el mundo. No es casualidad, es que van de la mano. Cuando tú logras que la gente no esté desesperada, tenga una red de protección social, lograr armonía social, que todo ese dinero se reparta a través de compra y permita que haya más ventas y beneficios empresariales incluso, y al final una sociedad mucho más equitativa. Y acabo con lo siguiente. Las sociedades más ricas de todo el mundo, ¿vale? Empezando por los países nórdicos, pero también incluyendo a Suiza, incluyendo a Canadá, incluyendo a Australia, son también países muy, muy equitativos. Y en buena medida eso se debe a los sistemas de seguridad social de reparto. No, a la parte que son híbridos. Reparto, no la parte son híbridos, Eduardo. No, un momento. Por eso sí que no. Pero si son híbridos, no son de reparto. No debe si la mayor parte... Pero que la mayor parte... No debe de haberme escuchado, porque he dicho en parte se debe a la parte de reparto. Sí, pero es que la mayor parte que reciben no es del reparto. La mayor parte que reciben es de la capitalización. No, hombre, como que no. Que sí.
Que vale, el pues nada, reparto pues es la sí. parte consustancial, Bueno. pero esto es algo muy evidente porque el reparto es obligatorio, todo el mundo lo tiene que pagar y la capitalización es voluntaria, solo lo puede hacer la gente que ingresa más, porque si yo no estoy Perdóname. ingresando casi nada, no puedo ahorrar, no puedo Eduardo, tener vamos a una ver, cantidad de dinero. que para que te hagas una idea, en Australia lo que se aporta al sistema de reparto es un 16%. Un 16%. Que aquí estamos ¿Eh? metiendo un 32%. Y que el 16 ¿Cómo es que más qué? de lo que se aporta por otras vías. ¿Pero no te por das qué? cuenta, la Pero que gente no, que no pero que no es trabaja verdad. no puede aportar nada. A ver, vamos a dejar que termine Eduardo. Y si quieres una pequeña réplica y tal al final, pero. No, porque si no nos liamos y no terminamos nunca. Claro, es lo que te estaba diciendo. Cuando te he visto entrar al trapo. Por no alargar mucho más esto, simplemente mi conclusión es que el sistema actual de la seguridad social en España, que es el mayoritario en la inmensa mayor parte de los países, al menos en proporción, ha permitido unas tasas de crecimiento económico las más importantes de toda la historia y que el sistema de capitalización, al fin y al cabo, teniendo en cuenta pues algunos parámetros que se pueden cambiar y tal, es lo que ha habido siempre. Siempre en la historia de la civilización. Antes es verdad que teníamos menos tecnología, menos recursos, pero eso de que cada uno se gestione lo suyo y sálvese quien pueda es lo que hemos tenido siempre. El desarrollo civilizatorio ha sido gracias al sistema de la seguridad social, entre otras muchísimas cosas, pero este pilar fundamental. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias tanto a Eduardo como Chocobollos por pasaros un rato y exponer pues, vuestras posiciones. Gracias a ti, Sergio, y nada, pues nos veremos Sí. en otras dentro de poco. Ha sido un placer. Siempre que queráis contar conmigo para debatir, yo encantado de venir aquí. De acuerdo, Eduardo, muchas gracias. Choco, chao, A chao. vosotros.